incluí esas dos y dice que la pobreza es sinónimo de necesidad, de miseria, de escasez. Se encuentra en estado de pobreza aquel que carece de los recursos necesarios básicos para el sustento, para el desarrollo de su vida. En términos socioeconómicos, la situación de pobreza puede determinarse a partir de varios factores. Principalmente los niveles de ingresos. Eso es algo que define o que una persona se define como pobre, de acuerdo a sus niveles de ingresos. Para cubrir sus necesidades elementales como la alimentación, la vivienda, el acceso a bienes y servicios, a la educación y a la salud. Dice, miren, qué interesante esto, dice, una persona con todos estos aspectos satisfechos se ubicaría por encima de la línea de bienestar, es decir, fuera de situación de pobreza. Quiere decir que si nosotros tenemos un ingreso, tenemos un techo, tenemos acceso a salud, a alimentación y a educación, nosotros estamos por encima de la pobreza. Y dice, y es que ese concepto a veces nosotros mismos nos lo damos. Yo recuerdo que cuando yo era niña, como de unos 7, 8 años, para mí, yo me consideraba que mi familia y yo éramos pobres, porque mi concepto de riqueza era de que una familia que era rica en ese tiempo era alguien que tenía un carro, que tenía línea telefónica, estamos hablando de los años 80, en ese tiempo era rarísimo alguien que tuviera una línea telefónica en su casa. Y las personas que la tenían para mí eran personas ricas, ¿verdad? Para mí, alguien que estudiara en un colegio privado era una persona rica. Y entonces, como yo crecí, mi papá no tuvo un vehículo, yo estudié en una escuela pública, no teníamos una línea telefónica, entonces yo me consideraba que venía yo de una familia pobre, aunque realmente yo no era pobre, o sea, yo tenía ese concepto de pobreza. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos una casa propia, no tuve lujos, pero yo recuerdo que nunca, jamás, mi mamá me dijo, mira, hoy no vamos a comer, hoy no vamos a desayunar, o sea, siempre había. Entonces, para mí ese era el concepto de pobreza, ¿verdad? De que, es que como mi papá no tiene carro, entonces nosotros somos pobres, ¿verdad? También yo recuerdo que tengo un primo que vivíamos a la par y recuerdo que, no me recuerdo si él o yo, pero le decía, Andrés, nosotros somos pobres y ustedes son ricos, le decía. Y al siguiente día yo le decía otra vez, ustedes son ricos y nosotros somos pobres. No recuerdo por qué, no sé si yo lo hacía porque de acuerdo a lo que nosotros comíamos o porque yo le miraba si a él le compraban un juguete, no sé, pero no sé por qué yo siempre le decía todos los días, ustedes son ricos, pero cambiaba de acuerdo a lo que según yo comía o a lo que según me daban, ¿verdad? Entonces, realmente la pobreza, leyendo esto, yo creo que con esta definición, usted y yo quizá no estamos en una situación de pobreza, de acuerdo a esto, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo a la luz de la palabra, realmente, si estamos así o no, ¿verdad? Quiero que leamos en Salmos 89:11, dice, todo lo que hay en el cielo y en la tierra te pertenece, o sea, le pertenece a Dios. Estableciste el mundo y todo lo que hay en él. Entonces, hermano, todo lo que hay en el cielo y en la tierra le pertenece a Dios. Todo lo que nosotros tenemos, la ropa, si usted tiene la bendición de tener una casa propia, de haber comprado un vehículo, aunque las escrituras de esa propiedad estén a su nombre, el título del vehículo esté a su nombre, usted tiene que estar consciente que es del Señor. Todo es del Señor. Veamos Mateo 25:14. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje.
reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Dice, el reino de los cielos puede ilustrarse, o sea, a eso se refiere, que el Señor nos confió o el Señor le confió a usted lo que usted tiene, la casa, los terrenos, los hijos, todo lo que usted tiene, el Señor se lo dio a usted, se lo confió. Y miren lo que dice el versículo 19, dice, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. O sea que el Señor, ¿quiénes creen que el Señor va a venir? Y aparte de venir por su iglesia, también Él nos va a pedir cuentas de lo que me dio a mí y de lo que le dio a usted. ¿Se recuerdan que esto es la parábola de los 3 siervos? Pero dice que a los 3 no les dio por igual, sino les dio según su capacidad. Entonces el Señor va a regresar y nos va a pedir cuentas a nosotros de lo que nos dio. Y quizá a unos les dio mucho y a unos les dio poco, de acuerdo a la capacidad que Él consideraba que nosotros podíamos administrar. Veamos lo que dice Primera de Crónicas 29:14. Este verso creo que todos lo conocen porque lo usamos muy seguido para administrar las ofrendas y los diezmos. Dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que se nos permita darte cosas? Todo lo que tenemos ha venido de ti y solo te damos lo que ya es tuyo, ¿verdad? O sea, es como para respaldar. Ya sabemos que todo lo que tenemos es del Señor. Y el diezmo, ¿qué le damos? La ofrenda, ¿qué le damos? Él nos la ha dado. Veamos lo que dice, bueno, Deuteronomio 26:2. Coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Fíjese que yo veía que la economía de los hebreos estaba basada en el Antiguo Testamento, o ellos manejaban sus diezmos o las ofrendas de acuerdo a sus cosechas. Y por ejemplo podemos ver que están las primicias, la cosecha y el rebusco. Entonces ellos le daban lo primero al Señor de sus cosechas. Eso se considera las primicias. En la actualidad nosotros tomamos o lo vemos como primicia el diezmo. Cuando nosotros tenemos un ingreso y sacamos el 10% de lo que ganamos, eso es una primicia. Aunque también, si aparte de eso alguien cosecha fruta, verdura o quizá tiene gallinas y le nacieron pollitos, eso es más común en nuestros países, porque yo recuerdo que en una ocasión en la iglesia de Ecobán, de repente nosotros mirábamos en el altar bananos, huisquiles o a veces pollitos, hasta un perrito creo que yo vi en una ocasión, porque así daban, aparte del diezmo, daban las primicias. O bien lo hacen de que venden eso y el efectivo lo dan, o sea, la primicia, ¿verdad? Veamos lo que dice Salmos 96:8. Denle la gloria que merece, traigan sus ofrendas, vengan y adórenlo. Bueno, aquí solo para hacer referencia, porque el tema no son ni los diezmos ni las ofrendas, solo para hacer referencia de los 3 aspectos, primicia, cosecha, y luego vamos a ver lo que es el rebusco. Y de la cosecha, que dice, denle la gloria que merece, traigan sus ofrendas, vengan y adórenlo. Entonces dice que siempre hablando de los hebreos, esta es la parte de los frutos que le correspondían al dueño del campo, lo que era para sostenimiento y era lo que tenía que administrar para su familia. De la cosecha es donde nosotros le ofrendamos al Señor. Quiere decir que la cosecha para nosotros en la actualidad sería el 90% que nos queda de nuestros ingresos después de haber diezmado. Veamos lo que dice Levítico 23:22. Esto es del rebusco, dice, cuando recojan la cosecha de su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su terreno, ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. Dejen eso para el pobre
y el inmigrante, porque yo soy el Señor su Dios. Yo creo que usted se emociona porque si yo soy inmigrante, eso es para mí. Entonces, esto es lo que se refiere al rebusco, que dice, esta instrucción era para que el pueblo de Israel, como yo les mencionaba, ¿verdad? Que su economía se basaba en las cosechas. No sé si estoy mal, pero yo creo que en ese tiempo todavía no existían las monedas, no sé, no investigué, pero entonces ellos ofrendaban, diezmaban con sus cosechas. Dice, de las formas como tengamos la cosecha o el 90%, yo entiendo que no, por ejemplo, yo les mencionaba que a nosotros, de la cosecha del 90% nosotros ofrendamos. Entonces, como nosotros ya no nos basamos de acuerdo a cosecha, sino que con efectivo, o sea, yo entiendo de esa manera que del 90% que nosotros tenemos, no quiere decir que el 90% va a ser para mí. O si yo me baso en un presupuesto y del 90%, por ejemplo, yo me gasto el 85%, ese 5% no debemos decir, bueno, ¿y en qué me lo gasto? Sino que lo dejemos ahí para el pobre, porque dice, cuando recojan la cosecha de su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su terreno. Si lo trasladamos en nuestra actualidad sería, no se gasten todo su dinero, ni vuelvan ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. O sea, dejen un poco para los pobres. Así es como yo entiendo esta parte. Veamos lo que dice, veamos un ejemplo de esto. Ruth, capítulo 2, versículo 1-2. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando. Noemí le dijo, anda, hija mía. A mí me impresiona mucho porque se recuerdan de que Ruth era moabita. Y a pesar de no ser del pueblo de Israel, ella sabía de la orden que el Señor había dado, de que ella por estar en una condición de pobreza, ella tenía derecho de ir a espigar. Me impresiona porque me hace pensar que Noemí la instruyó de acuerdo a la orden o instrucción que el Señor había dado. Sigamos con, mire lo que dice Juan 12:8. Siempre va pobre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Aquí se refiere, cuando se recuerdan de que María, la hermana de Marta y Lázaro, ungió los pies del Señor con un perfume caro. Entonces vino Judas Iscariote y dijo, si hubiera vendido ese perfume y con ese dinero se hubiera ayudado a los pobres. Entonces Jesús fue el que respondió, dijo, siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí siempre me tendrán. Como quien dice, porque miren, el Señor va a volver, pero como la oportunidad que tuvo María en ese momento de poder ungirle los pies al Señor, por eso dijo Jesús, siempre habrá pobre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, y ahí, ¿saben que yo veía también? Que muchas veces hay personas que dicen, en vez de dar los diezmos, en vez de dar las ofrendas a la iglesia, ¿por qué no se les da a los necesitados? Pero ellos no entienden, no tienen, obviamente porque son inconversos, de que el Señor estableció lo que nosotros vimos anteriormente, de las primicias, de la cosecha y el rebusco. O sea que el Señor cuando nos da, nos instruye de cómo nosotros debemos administrar. Nos dice, el diezmo es para mí, la ofrenda también, pero también tú tienes que apartar algo para los pobres. O sea que no debemos confundir las cosas, no debemos confundir las cosas. Vamos a ver. Yo veía otra cosa cuando dice, siempre habrá pobre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Se recuerdan cómo terminó Ruth? Ruth empezó espigando en una condición de pobreza, pero ¿cómo terminó?
se casó y terminó siendo la esposa del dueño, o sea, la dueña. Entonces, yo eso lo creo, yo así lo veo y yo quiero creer que así es. Que quizá alguien vino a la iglesia en una condición de pobreza, pero no se va a quedar así. Va a terminar casándose y siendo la dueña, o va a terminar teniendo en abundancia. Pero eso es solo una bendición de los que están dentro de la iglesia. Y que cuando se refiere a que siempre habrá pobres entre ustedes, no se refiere a que si usted vino a la iglesia en una condición de pobreza, usted va a seguir toda su vida cristiana en una condición de pobreza, sino que yo lo que creo, cuando habla de que siempre habrán pobres, van a ser pobres que van a irse agregando a la iglesia. Eso es lo que yo creo. Fíjense que cuando yo estaba buscando la palabra pobre en la Biblia, me encontré que la palabra pobre tiene diferentes raíces, tanto en hebreo como en griego. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontré que habían como 5 más o menos palabras hebreas que habla acerca de los pobres, y una de esas es la 6041, que es Ani, que significa pobre, afligido, pobres, humilde. Y dice Levítico 23:22, es el versículo que habíamos leído antes, solo que aquí es en otra versión. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. Los dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, esta palabra, Ani, se refiere a una persona pobre, pero pobre económicamente, pobre de escasos recursos. También hay otra palabra pobre que es la 1800 y es dal, que es una palabra o su significado es bajo, débil, pobre, delgado. Y entonces leamos Jueces 6:15, dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí es Gedeón el que está hablando. ¿Se recuerdan que cuando el ángel del Señor se le apareció, le dice, guerrero valiente? Permítame, sí, guerrero valiente le dice. Y Gedeón que le responde, yo soy pobre, pero esta palabra pobre, él se refiere, dice, yo soy débil e insignificante. O sea, de que en este versículo podemos ver que una persona puede ser pobre no por su condición económica o no porque carezca de algo, sino porque se siente débil, porque se siente insignificante. Una persona, yo veo que Gedeón se sentía con una baja autoestima, porque se recuerdan cuando vimos el principio que decía que una persona que tuviera todo lo necesario no se consideraba pobre, y lo que estaba haciendo Gedeón estaba escondiendo, no me recuerdo qué era lo que estaban cosechando, pero estaba escondiendo algo porque les llegaban a robar sus cosechas. Entonces ellos tenían, o sea, no estaban en una condición de escasez total, pero él estaba pobre, pero pobre, débil, pobre, se sentía él insignificante. Entonces aquí ya vamos viendo que la pobreza no solo es únicamente, una persona no puede ser pobre únicamente porque carezca de bienes materiales, sino pobre en su espíritu, en su alma, se siente insignificante. Veamos lo que dice 1 Samuel 18:23. Esta también es otra palabra que se refiere a pobre, que es la 7326, es rush. Y esta palabra es ser indigente, es ser necesitado, pero dice, es hacerse uno mismo. O sea, alguien que no es pobre, pero se hace pobre. Dice, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey
siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Aquí se refiere porque Saúl empezó a tener envidia de David, porque David empezó a ganar muchas batallas. De hecho, se recuerdan que las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000, David a sus 10. Entonces vino Saúl, sintió envidia de David, entonces se le ocurrió un plan. Dijo: le voy a decir que se case con mi hija mayor y lo voy a hacer un soldado, un guerrero, y lo voy a mandar a la guerra y voy a hacer que los filisteos lo maten. Porque David lo quería matar, pero no quería aparecer él como el asesino, ¿verdad? Entonces, cuando los criados le dijeron a David que Saúl le estaba dando a su hija por esposa, viene David y dice: parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un pobre rey y de ninguna estima. Mire cómo se sentía David, de baja autoestima, pero Saúl le tenía envidia. ¿Por qué? Porque David era valiente. O sea, David no se daba cuenta de que él era una persona que estaba siendo envidiado por Saúl por su capacidad, porque dígame, ¿quién de nosotros o quién en ese tiempo tenía el valor de matar osos y leones como lo hacía David? O sea, David era pobre también, como Gedeón en su espíritu se sentía insignificante. No era pobre, pero él se estaba haciendo pobre. Ahora en el Nuevo Testamento encontré otra palabra que también define pobreza, que es la 4433, que es tocheuo. Es pobre, ser un mendigo en la indigencia. Y mira lo que dice 2 Corintios 8:9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Miren, aquí define que el Señor, cuando se hizo pobre, ¿a qué nivel de pobreza llegó? A una pobreza, ser considerada un indigente. Imagínense hasta qué punto el Señor Jesucristo llegó a hacerse pobre para que vosotros, o sea, nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Quiero que esto no va a aparecer en la pantalla, pero quisiera que me acompañara a leer 2 Corintios 9:8. Si me acompaña y me dice amén cuando lo tenga. Amén. Dice: poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. Entonces, miren, ese es el propósito por el cual el Señor se hizo pobre, para que fuéramos enriquecidos, pero que esa no quede solo en nosotros, que no diga todo lo que tengo es para mí, sino que el propósito, como dice 2 Corintios 9:8, no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar poquito, no, en abundancia a los demás. O sea, ese es el propósito. Ese es el propósito para que nosotros seamos enriquecidos. Entonces yo aquí veía que si no hemos llegado a ese punto, porque de alguna manera quizá el Señor ve algo en nuestro corazón o aún no tenemos la capacidad de administrar lo que es del Señor y lo que el Señor quiere darnos. Veamos lo que dice Isaías 58, capítulo 58, versículos 7 y 8, dice: no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti,
irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Aquí está hablando acerca del ayuno, el ayuno que le agrada al Señor, que es que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar. Quisiera que que tampoco aparece en la pantalla, me acompañara a leer Primera de Reyes, capítulo 17, versos 10 y 11. Amén. Dice, así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y mira lo que sucede, pasémonos a los versículos 15 y 16. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Aquí podemos ver, hermanos, cómo en la viuda se cumplió esta palabra. ¿Por qué? ¿Qué hizo ella? Compartió su pan con Elías porque estaba hambriento. Y mire que dice, tu recuperación brotará con rapidez, porque dice que la harina y el aceite no escasearon. Mire, o sea, ahí se cumplió la palabra. Quiero que también me acompañe a leer Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40. Perdón, son 6 versículos que vamos a leer seguidos, pero es importante leer los 6, 25. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y entonces mire, el Señor va a regresar y nos va a bendecir, porque le preguntan, ¿cuándo te dimos de comer? Y dice, cuando lo hacen aún por el más pequeño, es como hacérselo para el Señor. Y vea, hermano, dice, cuando comparamos Juan capítulo 12, versículo 8, dice que a los pobres siempre los tendremos, lo que nosotros leíamos anteriormente, y 2 Corintios 8, 9, que dice que Jesús se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Quizá cualquiera puede sentir confusión, como así, ¿verdad? Pero realmente todo tiene un propósito, y el propósito es, ¿por qué el Señor permite que hayan pobres? Y cuando leemos 2 Corintios 8, 9, que dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos y abundemos en buenas obras, porque el Señor quiere que nosotros seamos misericordiosos. Y por eso el tema es que no nos olvidemos de los pobres, que no nos olvidemos de los pobres, pero no solo los pobres en cosas económicas, como veíamos en el caso de Gedeón y de David,
Quizás hay pobres aquí o en otro lado que no son económicamente, sino pobres en su espíritu, ¿verdad? Quizá usted puede ver a una persona bien vestida en un carro último modelo y usted dice, ay, esa persona no es pobre, rica, quizás hasta envidia da verlo así, pero quizá usted abunde en riquezas, en comparación de él se siente despreciado, se siente indigno, se siente débil. ¿Cuántas personas millonarias no vemos que se suicidan? Imagínense, o sea, a ese tipo de pobreza también se refiere no solo alguien que no tiene dónde vivir, que no tiene que comer, sino que hay personas que pueden estar viviendo en una mansión, pero son pobres. Entonces, no nos olvidemos de los pobres, no solo económicamente, sino los pobres en su alma y en su espíritu. Miren lo que dice Lucas capítulo 14, versos 13 y 14. Dice, en el futuro, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos. Ellos no podrán darte nada a cambio, pero Dios te bendecirá. Él te dará un premio cuando resuciten todos los que practican la justicia. O sea, nosotros siempre tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Aunque nosotros sabemos que la Biblia dice que siempre hay bendiciones para el que ayuda a los pobres. Y ayudar no con la intención de que hoy por ti, mañana por mí, no, sino que ayudemos sin que tengamos eso, que él cuando yo tenga necesidad, él me va a ayudar, no, que lo demos y que le demos a las personas que de verdad nosotros sabemos que ellas no van a tener cómo pagarnos. A eso es lo que se refiere eso. Lucas, siempre capítulo 11, versículo 41 y 42 dice, mejor pongan atención a lo de adentro, ayuden a los pobres y entonces todo quedará limpio en ustedes. Pobres de ustedes, fariseos, ustedes dan a Dios la 10% de todo lo que tienen, aún de la menta, de la ruda y de todas las demás plantas de su jardín, pero no tratan a la gente con justicia y no aman a Dios, más bien hagan eso sin olvidarse de hacer lo otro. Aquí lo que sucedió era de que un fariseo invitó a Jesús a comer. Y entonces al fariseo le pareció extraño que Jesús se sentara a la mesa y no se lavara las manos, porque era una costumbre, era una tradición de que antes no era solo por higiene, sino era una costumbre de ellos que se lavaran las manos, ¿verdad? Entonces viene Jesús y le dice, mejor pongan atención a lo de adentro, o sea, no te fijes si me limpié por fuera. Ayuden a los pobres y entonces todo quedará limpio en ustedes. Miren, hermanos, o sea, el ayudar a un pobre nos ayuda a limpiarnos a nosotros mismos. O sea, cuando usted ayuda a un pobre, se está limpiando y purificando adentro. Imagínense qué bendición y qué beneficio para nosotros ayudar a un pobre. Hechos capítulo 10, verso 31 dice, él me dijo, Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas y Dios ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres. Recordemos que Cornelio no era del pueblo de Israel. De hecho, Cornelio fue el primer gentil que se convirtió. Pero me llama la atención que no era del pueblo de Israel, pero él oraba a Dios y ha tomado en cuenta tus contribuciones a los pobres. Otras versiones dice limosnas. O sea, que Cornelio aquí no se refiere a que Cornelio ofrendaba, sino que él ayudaba a los pobres. Entonces me llama la atención cómo el ayudar a los pobres nos ayuda a potencializar nuestras oraciones. Y también que Pedro, imagínense, el apóstol Pedro, el Señor lo envió a la casa de Cornelio. Y Pedro bautizó a Cornelio y a toda su familia y a todos los que trabajaban con Cornelio. Entonces, miren, hermanos, cuando nosotros oramos y ayudamos a los pobres, hay una bendición también.
Y el Señor dice, el Señor toma en cuenta tus contribuciones a los pobres. Salmos 41:1. Afortunados los que ayudan al pobre a salir adelante, porque cuando estén en peligro, el Señor los salvará. Miren, hermanos, es como dice Proverbios 19:17, al que al pobre da, a Dios presta y Él pagará. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado o hemos escuchado testimonios de personas que se han salvado de puro milagro de muchas cosas? Pero ¿no será eso de que realmente Él ayudó a un pobre y el Señor lo libró en el peligro? O sea, miren, hermanos, la bendición. Pero yo veía, yo no puse todas, hay muchas bendiciones de ayudar al pobre, pero no lo hagamos con la intención de ser bendecidos, porque eso va a venir por implicación, sino que lo hagamos de verdad, de corazón, sin esperar que el Señor nos bendiga. Leamos Proverbios 21:13. El que se niega a atender la mano el que se niega a tenderle la mano al pobre, tampoco recibirá ayuda cuando la necesite. Mira, hermano, uno no puede decir, de esta agua no he de beber. A veces vienen situaciones a nuestra vida o muchas quizá pruebas, pero dice, el que se niega a tenderle la mano al pobre, tampoco recibirá ayuda cuando la necesite. Si usted se le pincha una llanta y de repente pasa a alguien y le ayuda, es porque usted hizo algo por un pobre. Pero y si pasan todos los carros, quizá usted no. Entonces, de verdad que, o sea, hasta ahí pues, o sea, imagínense, dice, tampoco recibirá ayuda cuando la necesite, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a sembrar. Leamos lo que dice Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 18. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. O sea que mi fe debe estar acompañada de buenas acciones. ¿Cuántos tenemos fe aquí? Pero tienen que estar acompañadas con buenas acciones. Y miren, hermanos, así como uno, de verdad que a veces uno sin querer queriendo se entera de chismes. Y también así uno se entera de necesidades, ¿verdad? Uno se entera de necesidades, pero dice que no seamos así, vaya hermano, Dios le bendiga y vamos a orar por usted. Pero ¿por qué no le ayudamos? O sea, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. No decirle, hermano, que Dios le bendiga y voy a orar para que el Señor le ayude. Y si yo tengo la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? O sea, eso es mostrar mi fe con mis acciones. A eso se refiere estos versículos. Leamos Mateo capítulo 9, verso 36, dice, cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos, como ovejas que no tienen pastor. Y aquí con esta termino, hermanos. Este es el último. Dice, cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, hermanos, nosotros yo meditaba que Jesús dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y si nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros debemos de tener su carácter,
su generosidad y su compasión. Que yo no sé, hermanos, pero quizá una de las cosas que también debemos de pedirle al Señor, que tengamos esa compasión por los hermanos, porque quizá a nosotros se nos olvidó de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? Tal vez no llegamos a un punto de estar indigentes. Como les decía yo, tal vez yo crecí con la idea de que yo era pobre, pero ahora me doy cuenta de que yo no era pobre. Pero que nosotros pidámosle al Señor que tengamos esa compasión por los pobres en los aspectos de pobreza que yo le mencioné, pobreza económica, pero pobreza, alguien de baja autoestima. Imagínense lo que yo les mencionaba, cuántos suicidios hay, cuántas personas se sienten pobres, se sienten indefensas. Y yo quisiera, como le digo, aquí yo ya terminé, quizá fue corto el mensaje, pero yo sentí hablarle de que no nos olvidemos de los pobres, que nosotros todos somos una iglesia de fe, pero mostremos nuestra fe con nuestras buenas acciones. Y a veces creemos, ¿verdad?, que estamos aquí en este país y no hay pobreza, y si hay pobreza, si hay necesidad, o quizá en nuestros países, nuestra propia familia, algún conocido está pasando una necesidad y no es necesario que uno sea millonario para ayudar. Acuérdese lo que hablaba del verdadero ayuno, lo que hablaba, parte tu pan con el hambriento. O sea, está diciendo es que si solo tienes un pan, pártelo y cómete la mitad tú y la mitad dáselo al que necesita. Pero yo creo que aquí más de un pan tenemos en nuestra casa. O sea, ¿por qué pone parte tu pan? Porque está diciendo que aunque solo tengas uno para ti, no tienes excusa para no compartir. De ese que tú te ibas a comer, hazlo a la mitad y comparte. A eso se refiere, pero si nosotros tenemos más y podemos no solo darle un pan, sino darle algo más, o sea, hacerlo. A eso es lo que el Señor se refiere cuando dice, parte tu pan con el hambriento. Entonces, yo quisiera que nos pusiéramos de pie, ¿verdad? Y en primer lugar, que nosotros le agradezcamos al Señor, porque creo que tenemos muchas bendiciones. Y quizá usted, yo no sé cómo vino usted hoy, quizá hoy vino tal vez necesitado, quizá no tenga trabajo o usted se siente pobre económicamente. Fíjense que yo cuando veía eso de que hay alguien que se hace pobre, también meditaba en el hijo pródigo, que él se hizo pobre y no era pobre, porque él le pidió a su papá que le diera su herencia y él la malgastó. O sea, él se hizo pobre por una mala decisión que tomó, pero realmente no era pobre. También meditaba de que muchas veces, no lo hablo por usted, y yo no, o sea, solo lo meditaba, ¿verdad? Porque al final yo no conozco la vida de nadie, pero meditaba de que personas que vienen a este país, ¿verdad? Vienen con cierto tiempo y dicen, bueno, yo voy a estar unos cuantos años acá. Y dicen, yo voy a ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y viven quizá en un cuarto, ni siquiera compran un vehículo, porque dicen, yo lo voy a ahorrar todo para mi país, algún día voy a regresar. Y aquí viven como pobres. Y en su país quizá tengan 2, 3 casas, tengan vehículos, tengan cuentas en el banco. Y allá son ricos y aquí son pobres. Entonces, hermano, yo quiero que nosotros le demos gracias al Señor, porque yo creo que nadie de nosotros está en esa condición de pobreza, porque al menos creo que todos tenemos un techo a donde ir después de que nos vayamos de acá. Tenemos alimentos sobre nuestra mesa. Entonces, que seamos agradecidos en primer lugar, que no nos consideremos pobres en ese sentido.
que también le pidamos al Señor un corazón